¿Qué edad tiene Federico? Cumple 40 años, cumple 41. Cumple 41 años Federico. Ha regalado cosas en la iglesia del padre Nardi. Bueno, la vida me llevó a estudiar. ¿Cómo están, por favor? Chicas, escucha a la señora. La vida me llevó por este camino. Casarme y quedar embarazada. Y bueno, mi primer hijo fue Federico. Y Federico ahora va a ser tío, porque voy a ser abuela. Porque soy abuela. No, él va a ser Federico, Francisco, bueno, si no me siento acá. Federico es el único que vive conmigo. Y yo elegí como para estudiar primero medicina en el año 1976. Hice el primer año de medicina. Y me enfermé. Tuve miedo. Me dio un año difícil. Eran muchos estudiantes extranjeros y nacionales en la época del pleno proceso militar. Y bueno, empecé a hacer síntomas, a proveer dos materias, que eran histología y anatomía, pero yo quería ser pediatra. Y le dije a mi padre que tenía problemas de salud y que teníamos no había ni siquiera baño para que fuéramos adentro de la universidad. Toda la escuela, tanto primaria como secundaria, como la universidad, para mí fue pública. En otro momento histórico, así es, donde teníamos hasta odontólogo en la escuela y todos los controles médicos que se nos podían brindar. Y nuestros padres trabajaban, los papás en cooperadoras y las mamás en el club de madres. Hoy en día tenemos muchos más avances y beneficios. Por ejemplo, que en la época de Fede, cuando Fede nació, teníamos que recurrir a Buenos Aires. Yo quedé embarazada, fue a los meses de que me casé. Lo que aparentemente pasaba era que Fede tenía una circular de cordón. En esa época se sacaba una sola ecografía. La ecografía demostraba un bebé como cualquier otro. El tema que con el paso de los meses fueron pasando los meses y en la medida de que yo aumentaba mis meses de embarazo, él comenzó con una bradicardia, es decir, que bajaban los latidos. Entonces, ¿qué pensó el obstetra? Y vamos a tener que tener cuidado, porque si es circular de cordón, ¿tiene experiencias anteriores? ¿Cómo fue el embarazo de su mamá? Todo bien. Bueno, ¿y qué hacemos? Y vamos a tener que venir más seguido para controlar, para que incremente de peso, porque evidentemente va a ser un bebé de bajo peso. Ustedes piensen cuántas personas con discapacidad pueden llegar a tener en su carrera de obstetra ese método. Fue un compañero inseparable por la responsabilidad. Y bueno, fueron pasando los meses
seguían disminuyendo los latidos. Entonces, había que animarse a la cama. Reposo absoluto. Solamente bajarme, salir al baño, hacer las necesidades básicas y dormir. Y así fue pasando, llegamos al séptimo, llegamos al octavo y paz, mucha paz, mucha tranquilidad. Toda la familia pendiente porque era el primer nieto. El primer nieto. Entonces, empecé a ir todas las semanas al control. Hasta el día, bueno, mira, me parece que una semana más, una semana menos. El tema es que tenemos que ver qué pasa, porque en esa época no se podía ver qué pasaba adentro como hoy. Y bueno, me invitó un sábado a la noche y él nació en 1985. Y cumple 41. Bueno, me hizo un tacto y me despegó el papel. Las mamás acá deben saber qué es. Y empecé el trabajo con él. A la noche me despedí y a las 4 de la mañana me fui a internar. Fue la primera persona con síndrome de Down que inauguraba el sanatorio de la mujer. Entonces, domingo de Pascua, el nombre fue Pascual, del sanatorio. Nació Pascualito. Bueno, se llama Federico, pero con mucho cariño recuerdo a eso porque todos iban a ver a Pascualito atrás de un libro. Porque por supuesto estuvo en incubadora. Pero nació de un peso que ahí estaba, 2,600 kilos, 2,650 kilos. Y bueno, le enseñamos a que se prendiera a mi teta, pero le costaba mucho porque tienen bajo tono muscular. Entonces, al cansarse, el pediatra que estuvo cuando él nació, y es el amigo íntimo de nuestra familia, el doctor Guillermo Amelon, del Instituto del Niño, era pediatra y se especializó en neonatología. Y bueno, es el que me acompaña siempre, sigue acompañando porque le consultamos absolutamente todo. Y no nos ha ido tan mal, al contrario. Fede trabaja hace 16 años en el Consejo de Liberantes. Muy bien, Fede. Bien, Fede. Bien, Fede. La madre se dio cuenta sin necesitar análisis genético porque soy profesora de biología. Entonces a la semana ya había descubierto, empecé a escribir en un cuaderno todos los síntomas que yo veía que él tenía. Y con eso fui al pediatra. Y el pediatra, por supuesto, en esa época había 2 lugares donde poder hacerle los análisis. Porque había 2 personas nada más que hacían ese tipo de cuestiones. Uno que lo hacía acá y todavía su hija está en la maternidad Martín, y también heredó lo de su padre que es genetista, o la posibilidad de hacerle la extracción e ir a Buenos Aires, a la Fundación de Genética Humana de Buenos Aires.
Y nosotros optamos por eso, que llevaran la muestra y pasaron 85 días para el resultado. Hoy en día, en 48 horas. Ahora, ¿cómo vivió ella esos días? Y planteándole a la familia, porque cada familia tiene su reacción. Cuando uno empieza a sospechar de que algo no está bien, todo opina, pero con buenas noticias. Pero empiezan. En mi familia no hubo ninguno. Si tienen síntomas, en esa época se decía mongolismo. Sí. En mi mongolismo. En mi familia no había ningún mongolismo. Bueno, será su familia. A ver, ¿cómo sé yo? La bajada genética de mis abuelos vascos, de mis abuelos canarios, y toda la descendencia, sí es pura genética. Y nosotros, yo siempre digo lo mismo, le tenemos que agradecer a las personas con síndrome de Down, porque todo lo que sabemos por el par 21, el descubrimiento de ese gen, con todo lo que tiene de bueno y todo lo que tiene de patológico. Yo le quiero comentar, ya que estamos hablando, te interrumpo un segundito. No, encantada. Mi padre empezó la medicina y le gustaba la neurocirugía y se fue a trabajar con uno de los neurocirujanos, no vamos a decir el nombre, de los más famosos de Rosario. ¿Qué hacía? Miren las cosas que se hicieron para tratar de ayudar este tipo de problemas. ¿Qué hacían? Le sacaban el líquido cefalorraquídeo y le volvían a poner otra cosa. Eso es una idiotez. Hice psicología social y trabajé toda mi vida con la necesidad. De todo tipo, De todo tipo. Desde el remanso Valerio, nací